Hola, esto es una clase de lengua 2 distancia correspondiente al tema 4 de literatura, en donde estamos viendo el romanticismo. En la clase anterior habíamos visto a José de Espronceda y su poema La canción del pirata, y en esta sesión vamos a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer. Va a ser más breve debido al poco tiempo del que dispongo ahora, ya que tengo una clase dentro de un rato. En los apuntes, en la página 16, tenéis el siguiente texto, que es muy breve y podéis investigar más. Lo dejo así por si alguien quiere saber más. En cuanto a estilo, vamos a decir ya una cosa, que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce un cambio en la lírica romántica, en la poesía lírica romántica. Esta sigue siendo subjetiva y apasionada, pero se va alejando del vocabulario más grandilocuente y exaltado para expresarse de una manera sencilla y natural. Esto es relativo, ¿vale? Estos son apuntes medio modificados de una editorial y un poco tocados por mí, pero ahora los tendría que revisar, porque es cierto que el lenguaje exaltado va a permanecer siempre. Ahora bien, el vocabulario grandilocuente y sobre todo la sonoridad de la poesía de Espronceda va a perder ímpetu y va a empezar una poesía más sencilla y natural, como dice aquí. Y esto lo veremos sobre todo por la rima, porque si en la primera mitad del siglo la rima era sobre todo consonante, ¿no? Cualquiera, bandera, ¿no? Esplendor, valor, ¿veis las rimas de Espronceda? En la siguiente mitad del siglo XIX vamos a tener unas rimas más sutiles, con versos sueltos o versos blancos, ¿no? Versos que no tienen rima, ¿vale? Por eso va a ser una poesía que va a sonar más como si fuera lengua hablada, no tanto con esa sonoridad de una poesía altisonante, por así decir. No sé si tenéis que decirlo esto en el examen, decir directamente lo que pone aquí, pero yo ahora mismo lo que quiero es que lo entendáis. Gustavo Adolfo Bécquer es uno de estos autores que escriben una poesía más intimista y cercana, una poesía más íntima, intimista, cercana, como si fuera una persona que nos estuviese hablando en un ámbito privado, ¿no? Algo así tan privado, sencillo, íntimo. Su lenguaje poético busca la naturalidad y para ello utiliza recursos como los paralelismos y las anáforas, que ordenan las ideas, ¿vale? Para repetir, para buscar enfatizar alguna palabra, y también comparaciones y metáforas inspiradas en elementos de la naturaleza. La lírica de Bécquer reúne tanto influencias clásicas como populares, ¿de acuerdo? Como un hombre formado en letras que era, había leído los clásicos y va a tener esa influencia que siempre es un gran apoyo. Y luego también populares, de las canciones populares, del folclore, siempre va a tener una influencia, ¿no? Va a tener también un modelo a seguir. El cantar popular, breve y sencillo, le sirve de inspiración para muchas de sus rimas, ¿no? Llama rimas a sus poesías, a sus poemas. A su vez, será el referente de muchos grandes poetas posteriores como Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. La obra poética de Bécquer incluye 79 poemas, ¿vale? Reúne 79 poemas que fueron recopilados por los amigos del autor tras su muerte. Él los había ido publicando, pero no en este orden en que nosotros las conocemos en su libro. En esta obra titulada Rimas, los poemas fueron ordenados de manera que parecieran una historia de amor, con un inicio feliz e ilusionado, un desarrollo difícil y un final triste y doloroso. ¿Vale? La obra de Bécquer es solamente un libro hoy en día. Es un libro que se llama Rimas y leyendas. Rimas es la parte en verso del libro de poemas, mientras que leyendas son relatos o cuentos que están en prosa, son en relatos, ¿vale? Entonces, en este libro tenemos las dos partes, la de poemas y la de relatos, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de las leyendas de Bécquer, que son
historias inventadas pero inspiradas en leyendas populares, en el folclore, ¿no? En creencias de ciertos pueblos de Soria o ciertos lugares de España donde se había oído algo parecido y él lo reelabora y hace un cuento original, un relato, una narración, ¿vale? Pero ahora estamos con las rimas, que son sus poemas. Aquí os digo que tanto Bécquer como Rosalía de Castro son representantes de un romanticismo tardío, porque en esta época de finales del siglo XIX se está dando al mismo tiempo el movimiento del realismo, que destaca por la novela. Entonces, en las mismas décadas donde están surgiendo Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín, estos autores del realismo y del naturalismo, en esos mismos años están escribiendo Bécquer y Rosalía de Castro, todavía manteniendo el estilo del romanticismo. Entonces son momentos en los que se solapan el romanticismo y el realismo, ¿vale? Y en cuanto a su vida, aquí nos viene de manera muy breve sus años de vida, ¿no? Vivió de 1836 a 1870, o sea que murió joven. Murió de una enfermedad, de una afección de garganta, creo. No se suicidó ni tuvo nada más trágico que una muerte de una enfermedad, siendo bastante joven, que no deja de ser una tragedia, pero no penséis que se suicidó ni nada de eso. Nació en Sevilla y se marchó a Madrid con 18 años. Allí pasó estrecheces económicas hasta que consiguió un trabajo como periodista. Y sus primeras rimas, sus primeros poemas aparecieron publicadas en el diario, en el periódico El Contemporáneo, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que era sevillano, aunque se vino a Madrid, pero era sevillano. Y muy importante de su biografía era que pertenecía a una familia de pintores. Tenemos aquí una biografía, dice que quedó huérfano, vivió su infancia y adolescencia en Sevilla y estudió ya él pintura, ¿no? Estudió pintura. Y es que tuvo un hermano que se llamaba Valeriano, que es el que pintó su famosísimo retrato, ¿vale? Que era Valeriano Bécquer, su hermano pintor, que tiene muchas obras y hay algunas en el Museo del Romanticismo en Madrid, ¿eh? Tenemos también obras suyas en otros lugares de España, pero era un pintor con cierto reconocimiento en el siglo XIX, Valeriano Bécquer, ¿vale? Y nada, bueno, de su vida pues podéis leer aquí o en Wikipedia, ¿no? Pues muchos detalles sobre sus distintas etapas. Muy importante fue su estancia en el monasterio de Veruela, en Zaragoza, ¿no? Al lado de Soria, donde escribió Cartas desde mi celda, que es otra colección de textos que tratan de descripciones paisajísticas con mucho sentimiento. Fue en el año 1866 en que se concentró más en las leyendas y las rimas, ¿no? Estas dos partes que luego fueron su libro. Y también estuvo en Toledo, en fin, pues una persona muy interesante y un gran referente en nuestra literatura. Como dice aquí, y tenéis también en los apuntes, fue una gran influencia para poetas como Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y los de la generación del 27 también. O sea que fue un gran referente. Entonces, yo aquí lo que os voy a contar es un poema suyo que ya está aquí comentado. Tenéis el comentario resuelto para que aprendáis, vayáis viendo cómo se hace un comentario de texto, que es uno de los trabajos que estoy mandando en la modalidad presencial a mis alumnos de mañana, a los de semipresencial, que están ahora por la tarde, y que los de distancia no tenéis que hacer, porque vais a tener que hacer un examen. Entonces, en el examen yo os pondré un texto, un poema, pero no os voy a pedir todo.
haré preguntas de, por ejemplo, la estructura y los recursos, o os haré una pregunta que me digáis el tema y el resumen, o algo así, ¿vale? Os preguntaré varias cosas, pero no hacer el comentario completo, ya que no tendréis tiempo en el examen. Tendré que preguntar además más cosas de sintaxis y todo, ¿vale? Pero no está de más que os enteréis bien de esta clase. Bien, pues vamos a ver el poema, lo primero que tenemos aquí, que es la rima 52. Las rimas de Bécquer están numeradas con números romanos y esta es la 52. Antes de empezar, las rimas de Bécquer se dividen en 4 grupos que responden a esta ordenación que hicieron sus amigos después de su muerte. Las primeras tratan de la inspiración poética, del genio del poeta, de la inspiración, ¿vale? Una serie de rimas al principio del libro, aunque parezcan de amor o cosas así, en realidad están hablando de la propia poesía, de la inspiración. Luego tenemos las rimas o los poemas de amor, ¿no? De ilusión amorosa, de esperanza, de disfrute. Luego vamos a tener las de desamor, a la que pertenece esta que tenemos delante, que son ya las de desengaño, sufrimiento, pasión amorosa, es decir, sufrimiento por amor, amor no correspondido, celos, ¿vale? Es la parte del desamor. Y por último, tenemos el último grupo de poemas que son poemas más de muerte, de existenciales, de dolor vital, pesadumbre, desesperanza, desengaño de la vida. Son poemas que ya tratan hoy en día diríamos victimizarse a sí mismo, ¿no? Se siente desamparado, ve que su vida ha sido dolorosa, que no se dirige a ninguna parte, que todo está vacío, que no tiene motivación en la vida, que todo ha sido un engaño, que todo es, en fin, este tipo de poemas de dolor y de desesperanza, ¿vale? Eso sería el último grupo de poemas de su libro Rimas. Bien, entonces nos centramos en esta rima 52 que estaría en el grupo de los poemas de desengaño amoroso o de sufrimiento por amor, de desamor. Dice así: olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Bien, hemos visto el poema, habéis visto que lo que quería deciros al principio, que no es un poema de una gran sonoridad ni ritmo, pero sí que mantiene el lenguaje exaltado, ¿vale? Dice que ya se va alejando del lenguaje, del vocabulario grandilocuente y exaltado, pero la verdad es que tenemos llevadme con vosotras, estas exclamaciones, por piedad. Yo creo que hay aquí todavía exaltación, ¿vale? Que es algo propio del romanticismo en toda su duración, en todo su recorrido, desde el principio hasta el final. Tenemos aquí unos ejercicios que podéis hacer, ¿vale? Son sencillos. ¿A qué elementos de la naturaleza se dirige el poeta? Pues a las olas, a un huracán, a las nubes, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues para ser aniquilado o destruido por ellas, por esas fuerzas gigantescas de la naturaleza, ¿vale? Él quiere desaparecer. Es como decir tierra trágame, ¿no? Está diciendo a las olas, llevadme con vosotras, al huracán y a las hojas que vuelan con el viento, llevadme con vosotras, ¿no? ¿Qué sentimiento puede haberle causado ese dolor al poeta? ¿Qué pistas nos da para que podamos deducirlo? Pues seguramente un abandono amoroso o lo que sería una rotura de las
ilusiones amorosas, porque está diciendo que tiene miedo de quedarse con su dolor a solas, que no puede soportar el dolor y que ese dolor tiene que ver con la memoria, que desea que se la arranquen, ¿no? Entonces, el recuerdo le está causando un gran dolor, entonces probablemente sea una pérdida amorosa, ya sea de habiéndola vivido, no habiéndola vivido, pero en todo caso una pérdida de la esperanza de continuar esa historia de amor, ¿no? Algo que tiene que ver con la pérdida de un amor, ¿eh? Ese dolor que expresa tiene que ver con eso, porque, en primer lugar, porque es Becker y es un gran poeta del amor, entonces tiene que ser con algo así. También puede ser la pérdida de un ser querido o algo así, pero desde luego que le produce muchísimo dolor el recuerdo, por eso quiere que le arranquen la memoria. En cada estrofa Becker se dirige a un elemento de la naturaleza. ¿Qué le pide a cada una de ellas? Bueno, pues lo hemos dicho ya, ¿no? Pues uno que se lo lleven las olas del mar, otro que se lo lleven volando por el aire con un huracán, otro que se lo lleven las nubes oscuras de una tormenta, ¿no? Con rayos y truenos, ¿vale? Y le está pidiendo eso a cada una. Señala los paralelismos del poema, pues los paralelismos se dan en las 3 primeras estrofas con la mención del elemento de la naturaleza, una descripción más, ¿no?, de dónde está, cómo él estaría en esa situación envuelto entre las olas, ¿no? En la estrofa del huracán estaría arrastrado en el torbellino, ¿no?, en el tornado este. En las nubes de tempestad estaría arrebatado entre la niebla oscura, ¿vale? Y por último, el cuarto verso de cada estrofa sería una repetición, ¿no?, que sería llevadme con vosotras, ¿vale? Que sería esta petición ya de que se lo llevasen. ¿Qué conclusión quiere transmitir en la última estrofa? Pues lo estamos diciendo, que se lo lleven estas grandes fuerzas destructoras, ¿no?, que le pueden quitar la vida, porque lo que realmente quiere es que se le arranque la memoria, que se le quite el recuerdo de algo que le está causando dolor, porque tiene miedo de quedarse con su dolor a solas. ¿Nos cuenta Becker qué es lo que le ha pasado? Tenemos que deducirlo. Trata de relacionar esta forma de contar las cosas con el pudor afectivo que caracteriza a la poesía de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, pues el pudor afectivo se refiere a esta sugerencia a no decirlo todo de manera clara porque quiere tener un lenguaje íntimo, entonces es algo que más bien sugiere más que decir explícitamente. Bueno, y el comentario pues dice así. En el primer punto tendríamos que hablar de la contextualización, que son las características generales del texto. Entonces, clasificamos el texto, hablamos de su época literaria y luego del autor, ¿vale? Empezamos diciendo, es un texto literario, de género lírico en verso. ¿De acuerdo? Es un texto literario porque no es un texto periodístico, ni científico, ni nada de eso. Decimos el género lírico, y que está en verso, que está claro, ¿no?, que es un poema, está en verso. Pertenece a la época literaria del romanticismo, y a continuación decimos unas breves características del romanticismo, por si alguien no lo sabe, que se caracteriza por el subjetivismo, la evasión de la realidad, la importancia del paisaje, el irracionalismo y la libertad creadora. Ahora el autor. El autor del poema es Gustavo Adolfo Bécquer, representante del romanticismo de la segunda mitad del siglo XIX, que es de estilo más cercano e íntimo que la poesía de Espronceda, ¿vale? Esto, la comparación con Espronceda no es que haga falta, pero sí que podemos decir que es un estilo cercano e íntimo. Es conocido por su obra Rimas y leyendas. El poema a continuación pertenece a la parte del libro en verso, rimas, ¿vale? Podríamos haber dicho alguna cosita más del autor, como que nació en Sevilla y se trasladó a Madrid y
bueno, escribió más obras, pero destaca por esta, Rimas y leyendas, ¿vale? A continuación iría la estructura externa. Aquí hay que indicar si se compone de estrofas, cuántas son y su esquema métrico. Si tuviéramos un texto en prosa, pues hablaríamos de párrafos o si tiene diálogos o algo así, ¿vale? Pero estamos en poemas, entonces nos centramos en versos y estrofas, ¿vale? Pues aquí podríamos decir lo siguiente: el poema consta de 4 estrofas de 4 versos cada una, 4 estrofas de 4 versos cada una. Son endecasílabos los 3 primeros y heptasílabo el de cierre, ¿vale? El de cierre es el cuarto verso de cada una, ¿no? Son entonces 3 endecasílabos y un heptasílabo. 11, 11, 11, 7. 11, 11, 11, 7. 11, 11, 11, 7. Las podríamos contar, pero no lo estoy haciendo, ¿vale? Muy importante tener en cuenta los diptongos, las sinalefas o las gigantes queos, ¿vale? Esto es una sílaba. Entre la sábana des pumas, ¿vale? Esto es una sílaba, ¿vale? Pues muy importante las sinalefas. Y por supuesto recordad que los versos que acaban en palabra aguda, arrebatáis, suman una sílaba, ¿vale? Entonces esta sería 10 más 1, 11, ¿vale? La rima es asonante, rima la O y la A de cada palabra en los versos pares, en los versos par. Si nos fijamos otra vez en el poema, tenemos que bramando y espumas no rima, pero remotas rima con vosotras, la O y la A, ¿vale? Esto es rima asonante y así va a hacerlo a lo largo de todo el poema. Hojas, vosotras, ¿no? O, A, orlas, O, A, vosotras, O, A, memoria, O, A, solas, O, A, ¿vale? Entonces todo eso es rima asonante. El esquema lo podríamos poner así de cada estrofa. 11 guión, para decir que no tiene rima. 11 A mayúscula, porque los endecasílabos, que son versos de arte mayor, hay que ponerles la letra de la rima con mayúscula, ¿vale? 11A, por ser versos de arte mayor, que son los de más de 8 sílabas. O sea, los de 9, 10, 11, 12, etcétera, son versos de arte mayor. 11 guión, porque el tercer verso tampoco tiene rima, y el cuarto verso, llevadme con vosotras, es de arte menor, entonces la letra de la rima se pone en minúscula, ¿vale? Los versos de arte menor son los de 8 o menos, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sílabas. Entonces es un verso de arte menor. Vale, a continuación podríamos decir el tema. El tema consiste en decir con precisión de qué trata el poema en pocas palabras, ¿vale? Entonces podríamos decir algo así: deseo de muerte o aniquilación debido a un angustioso dolor que lo llena de desesperación, que llena de desesperación al poeta, ¿vale? Deseo de muerte o aniquilación debido a un angustioso dolor ya sería suficiente para especificar el tema, ¿vale? Y aquí no dice que sea no dice exactamente que sea un mal de amor, pero es lo más probable. Esto no hace falta decirlo, pero podéis dar alguna explicación, comentar un poquito el tema muy brevemente. El resumen es transcribir, o sea, parafrasear el poema prácticamente, decirlo con nuestras palabras de qué trata sin copiar, como si lo estuviéramos traduciendo ya un poco, ¿vale? Y dice así: el poeta pide a distintos elementos de la naturaleza, olas, o sea, agua, olas gigantes, el aire, ráfagas de huracán y fuego, podríamos decir, rayos de una tempestad, que se lo lleven para así liberarse del sufrimiento que lo atormenta, ¿no? Esto sería el resumen. El poeta está pidiendo a distintos elementos de la naturaleza, a distintas fuerzas de la naturaleza, que se lo lleven para librarse así de un sufrimiento que lo atormenta, ¿vale? Y luego estaría la estructura interna. La estructura interna son las partes en las que se divide sobre lo que esté diciendo, sobre el contenido que esté tratando, sobre las distintas partes del tema, ¿no? Por así decir.
partes en las que se divide temáticamente y de qué tratan. Entonces el poema se divide en dos partes, que son las siguientes. Primera parte, que son las 3 primeras estrofas, versos 1 al 12, que trata de una apelación y una petición, ¿no? Una llamada a una fuerza de la naturaleza, olas gigantes, rayos de la tempestad, ¿no? Y luego una petición, que va a ser esa, llevadme con vosotras. En esta parte, si queremos desarrollarlo más, podemos decir esto, ¿no? El poeta se dirige con desesperación al mar encrespado, olas gigantes, al huracán y a la tempestad, con la intención de ser arrastrado por la naturaleza violenta. Cada estrofa acaba con el mismo verso suplicante, llevadme con vosotras. ¿Vale? Entonces, cuando hagamos la estructura interna, tenemos que decir 3 cosas. Primera parte, o segunda, o como llamemos a cada parte, ¿vale? Acotar, delimitar qué es esa parte, qué versos son o qué estrofas son, las 3 primeras estrofas, y luego hacer un breve resumen de esta parte, ¿no? De lo que está diciendo aquí. Y la segunda parte sería la 4ª estrofa, solamente los versos 13 al 16, que es donde explica el motivo de su petición. Tiene pavor a la soledad en ese estado de dolor, por lo que desea que le arranquen la memoria. ¿Vale? Bueno, y luego está la parte más difícil, que son los recursos lingüísticos. Aquí tenemos que señalar todo lo interesante del uso del lenguaje. Persona gramatical, tiempos verbales, adjetivos, funciones del lenguaje y, sobre todo, figuras retóricas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos empezar a decir algo de las funciones del lenguaje, que tendríamos 3. Función apelativa, que domina el texto con el imperativo llevadme, que está en las 4 estrofas, además del uso de la segunda persona del plural. Rompéis, llevadme, arrebatáis, ornáis, ¿vale? Porque está usando la segunda persona y esto es función apelativa. Tiene forma de diálogo unidireccional porque no hay respuesta, obviamente, la naturaleza no va a responder. Aparece también la función expresiva en el uso de la primera persona del singular al final del poema y en el uso de las exclamaciones, Por piedad, ¿no? Llevadme con vosotras, ¿no? El uso de exclamaciones y el tengo miedo, ¿no? Ese yo tengo miedo, pues esa expresión es claramente función expresiva. Y por último, habría que decir aquí que no está en orden esto, la función poética, porque embellece el mensaje por medio de figuras retóricas, que ahora las comentaré. Está bien decir algo de morfología del poema o de sintaxis, si hay algo llamativo, y aquí lo hay, que es que en las 3 primeras estrofas utiliza sustantivos concretos, olas, huracán, bosque, hojas, y adjetivos calificativos, como gigantes y remotas, para describir e intensificar el paisaje que refleja la agitación del sujeto lírico. ¿Vale? Esto del sujeto lírico o el poeta es la manera que tenemos de referirnos a la voz que nos está contando el poema. ¿Vale? Sujeto lírico, el poeta, la voz lírica, la voz del poeta, ¿no? Y no digáis, por favor, el chico, ¿vale? Que en los poemas cuando los comentáis decís, el chico dice, ¿vale? Nosotros tenemos que ser un poco más académicos. Tenemos que decir el sujeto lírico, el poeta, ¿vale? Y cuando esté hablando a una chica, tampoco digáis la chica, sino la amada, la mujer, la amada del poeta, ¿no? ¿Vale? En la última estrofa, en cambio, utiliza sustantivos abstractos, miedo, razón, piedad, memoria, para explicar el sentido del poema. ¿Vale? Entonces tenemos que se corresponden los sustantivos concretos con la primera parte, que hemos visto aquí, y los abstractos con la segunda parte. ¿Vale? Entonces, esto es interesante de decir. Y luego las figuras retóricas, que como os decía, corresponden a la función poética del lenguaje, porque se está embelleciendo el mensaje. Las figuras retóricas más destacables son el paralelismo de las 3 primeras estrofas, un elemento de la naturaleza con una acción realizada por esta, la situación del poeta y la petición final de llevarme con vosotras. También tenemos una personificación de la naturaleza a la que trata como alguien con razón y voluntad al hablar con ella, ¿vale?
Y tenemos encabalgamientos. Encabalgamientos son la figura retórica que consiste en dejar una idea sin terminar, abruptamente cortada a final de un verso, ¿no? Como por ejemplo, ráfagas del huracán que arrebatáis ¿qué? Del alto bosque las marchitas hojas, ¿vale? Esto es un encabalgamiento abrupto, un encabalgamiento muy claro, que arrebatáis del alto bosque de las marchitas hojas, ¿no? A donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas, ¿vale? Pues ahí hay 3 encabalgamientos, por lo menos, los que están más claros, que lo tenéis aquí. Entre los versos 5 y 6, ¿vale? Y los otros 2 que os he dicho, ¿vale? Que serían entre los versos 5 y 6, ¿vale? Versos 5 y 6, versos del 4, 8, 12, versos 13 y 14, ¿vale? Donde el vértigo con la razón, quedarme con mi dolor, pues, y el 15 y 16 también, ¿vale? 13, 14, 15 y 16, entre esos versos también habría encabalgamiento. Hiperbatón, también va a haber hiperbatones, ¿no? En el verso 6, en el 10 y en el 14. En el verso 6, claramente tenemos del alto bosque las marchitas hojas. Tendríamos que decir las marchitas hojas del alto bosque, ¿no? Tendríamos que cambiar el orden de esto, ¿vale? Con la razón me arranque la memoria, también sería otro hiperbatón, que me arranque la memoria con la razón, ¿no? Estos adelantamientos de palabras que sintácticamente no irían ahí, eso es un hiperbatón, el desorden intencionado de la oración para destacar algo y para embellecerla. Y luego la metáfora sábana de espumas en el verso 3 para referirse a las olas, ¿no? Aquí no dice envuelto entre las olas, sino envuelto entre la sábana de espumas. Entonces tenemos una metáfora, ¿vale? Entre otras cosas que pueda haber. Y por último, el último punto, el 7, es el comentario, que es aquí donde tenemos que decir algo que no sea me gusta o no me gusta, porque la opinión que tengamos no es académica y no es científica, no es la opinión, nuestra opinión no debe interesarle a nadie, la verdad, sea aunque suene cruel, ¿vale? Nosotros tenemos que decir algo de interés, algo interesante, algo académico. Entonces podemos relacionar el poema con conocimientos de literatura, con los rasgos de las características del romanticismo o con algo interesante y científico. Aquí tenemos, Bécquer nos muestra un poema al más puro estilo romántico. El sujeto lírico muestra su alma torturada por un desgraciado lance amoroso, aunque el motivo no aparezca citado en sus versos, dando rienda suelta a su dolor sin tener en cuenta los miramientos de la sociedad, lo cual se relaciona con la rebeldía. En la naturaleza es otro tópico romántico. El poeta encuentra una gran similitud entre su alma y la naturaleza revuelta y exaltada. ¿De acuerdo? Entonces aquí relacionamos un poco el poema con las características del romanticismo. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.